Muy buenas noches y bienvenidos todos para nuestra acostumbrada lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 105. Entonces, pongamos esta reunión y esta lectura en presencia de nuestro Padre para que nos guíe y nos ayude a entender. Muy bien, vamos entonces a iniciar el documento 105, la deidad y la realidad. Aún para las altas órdenes de inteligencias universales, la infinidad es tan solo parcialmente comprensible y la finalidad de la realidad es tan solo relativamente comprensible. Pues cuando yo leí esto sentí como un alivio porque si para esas altas órdenes de inteligencia estos temas son parcialmente comprensibles, pues entonces para nosotros igualmente va a ser más difícil todavía. La mente humana, al tratar de penetrar la eternidad misterio del origen y destino de todo lo que se llama real, puede encarar el problema en forma útil, concibiendo que la eternidad infinidad es una elipse casi ilimitada, producida por una sola causa absoluta, y que funciona en todo este círculo universal de diversificación sin fin, buscando por siempre un potencial de destino absoluto e infinito. Cuando el intelecto mortal intenta captar el concepto de la totalidad de realidad, esta mente finita se enfrenta con la infinidad realidad. La totalidad de la realidad es infinidad y por lo tanto no puede ser comprendida jamás en forma plena por una mente cuya capacidad conceptual sea subinfinita. La mente humana prácticamente no puede formar un concepto adecuado de las existencias de la eternidad y sin dicha comprensión es imposible presentar aún nuestros conceptos de la totalidad de la realidad. Sin embargo, intentaremos una presentación, aunque tenemos plena conciencia de que nuestros conceptos han de sufrir una profunda distorsión en el proceso de traducción y modificación al nivel de comprensión de la mente humana. Ya una bonita, diría yo, introducción a este documento porque nos pone en perspectiva de lo que sigue, de lo que va a continuar. Así que yo creo que no hay mucho que comentar aquí. Los dejo entonces con Flor para que continúe. Gracias, Carlitos. Bien, uno, el concepto filosófico del yo soy. Los filósofos de los universos atribuyen la causación primaria absoluta en la infinidad al Padre Universal, que funciona como infinito, eterno y absoluto yo soy. Existen muchos elementos de peligro en la presentación al intelecto mortal de esta idea de un infinito yo soy, puesto que este concepto está tan alejado de la comprensión experiencial humana que ocasiona ciertas distorsiones de los significados y malentendidos de los valores. Sin embargo, el concepto filosófico del yo soy proporciona a los seres finitos cierta base para un intento de acercamiento a la comprensión parcial de los orígenes absolutos y de los destinos infinitos. Pero en nuestro intento de elucidar la génesis y fructificación de la realidad, permítasenos aclarar que este concepto del yo soy es, en todos los significados y valores de la personalidad, sinónimo de la primera persona de la deidad, el Padre Universal de todas las personalidades. Pero este postulado del yo soy no es muy claramente identificable en los dominios no deificados de la realidad universal. El yo soy es el infinito,
el yo soy es también la infinidad. Desde el punto de vista secuencial, desde un punto de vista secuencial temporal, toda realidad tiene su origen en el infinito yo soy, cuya solitaria existencia en la eternidad infinita pasada debe ser el principal postulado filosófico de la criatura finita. El concepto del yo soy connota infinidad no cualificada, la realidad no diferenciada de todo lo que podría ser para siempre en toda la eternidad infinita. Como concepto existencial, el yo soy no es ni deificado ni no deificado, ni actual ni potencial, ni personal ni impersonal, ni estático ni dinámico. No se puede aplicar cualificación alguna al infinito, excepto que podemos decir que el yo soy es. El postulado filosófico del yo soy es un concepto universal un tanto más difícil de comprender que el absoluto no cualificado. Para la mente finita ha de haber sencillamente un comienzo, y aunque nunca hubo un verdadero comienzo de la realidad, sin embargo, existen ciertas relaciones de fuente que la realidad manifiesta a la infinidad. La situación primordial de eternidad, que representa la pre-realidad, puede pensarse en cierto modo como sigue. En algún momento infinitamente distante, hipotético, en la eternidad pasada, el yo soy puede ser concebido como cosa y como no cosa, como causa y como efecto, como volición y como respuesta. En este momento hipotético de la eternidad no hay diferencia alguna en toda la infinidad. La infinidad está colmada por el infinito. El infinito envuelve la infinidad. Este es un momento hipotético, estático de la eternidad. Los actuales aún están contenidos dentro de sus potenciales y los potenciales aún no han aparecido dentro de la infinidad del yo soy. Pero aún en esta situación conjetural debemos suponer la existencia de la posibilidad de la autovoluntad. Recordad siempre que la comprensión humana del Padre Universal es una experiencia personal. Dios, como vuestro Padre espiritual, es comprensible para vosotros y para todos los demás mortales. Pero vuestro concepto adorador experiencial del Padre Universal debe ser siempre menos que vuestro postulado filosófico de la infinidad de la primera fuente y centro, el yo soy. Cuando hablamos del Padre, significamos a Dios en la forma en que es comprensible para sus criaturas, tanto altas como bajas. Pero hay mucho más en la deidad que no es comprensible para las criaturas del universo. Dios, vuestro Padre y mi Padre, es esa fase del infinito que percibimos en nuestras personalidades como una realidad actual experiencial. Pero el yo soy permanece por siempre como nuestra hipótesis de todo lo que nosotros creemos que no es conocible de la primera fuente y centro. Aún esa hipótesis probablemente no alcanza a comprender la insondable infinidad de la realidad original. El universo de los universos, con sus innumerables huestes de personalidades habitantes, es un vasto y complejo organismo. Pero la primera fuente y centro es infinitamente más compleja que los universos y personalidades que se han hecho reales en respuesta a sus mandatos volitivos. Cuando admiráis la magnitud del universo maestro, deteneos para considerar que aún esta creación inconcebible no puede ser más que una revelación parcial del infinito. La infinidad se encuentra efectivamente remota del nivel experiencial de la comprensión mortal. Pero aún en esta era, en Urantia, vuestros conceptos de la infinidad están creciendo y continuarán creciendo a lo largo de vuestras carreras sin fin que se extienden hacia adelante en la eternidad futura. La infinidad no cualificada no tiene sentido para la criatura finita, pero la infinidad es capaz de autolimitación y susceptible a la expresión de la realidad para todos los niveles de las existencias universales. Y el rostro que el infinito ofrece a todas las personalidades del universo es el rostro de un
Padre, el Padre universal de amor. Qué bonito. Dejo de compartir. El Padre universal de amor. O sea que si no lo entendemos, al menos eso, quizás sí podemos medio tratar de tener en nuestra mente nuestro Padre de amor y creo que con eso por ahora, sabiendo que después vamos a entender todo lo demás, por supuesto. Algo que siempre me llama la atención desde que yo escuché por primera vez el tema de yo soy, me llamó la atención que está en primera persona y el yo soy es el verbo ser o estar, pero en presente. Entonces es la primera persona en un presente, pero es siempre la primera persona y siempre en un presente continuo. O sea, el Padre siempre es. Eso me llamó la atención. Bueno, ¿alguna duda, comentario, pregunta? Tenemos el honor y el gusto de tener a Pablo el día de hoy con nosotros, que Bueno, él pues sabe ya muy bien. Adelante, Pablito. comentar que pues, este documento es un documento duro, por supuesto, ¿sí? Pero hay una parte que antes de avanzar a la siguiente sección sería importante resaltar. Una que nos están diciendo que el yo soy entonces es una concesión filosófica. Parte desde el punto en que nosotros necesitamos medianamente entender la realidad y en este caso la deidad. Y entonces nos están haciendo una concesión en el que nos dicen algo para que nosotros tratemos de entenderlo. Nos dicen que en un momento hipotético, o sea, eso no ocurrió, es una hipótesis, en el pasado eterno, pudo haber un momento en el que el yo soy podía ser considerado lo que es deificado y lo que no es deificado, cosa o no cosa, actual y potencial. Es decir, todos los contrastes estaban contenidos dentro del infinito, ¿sí? Y estaban allí latentes, pero esto es algo hipotético. Y por qué resalto y tanto la palabra hipotético como el hecho de que es una concesión filosófica? Porque no hubo un momento en el que Dios estuviese solo, en que la primera fuente estuviese solo. Siempre estaba presente la segunda fuente y centro, la tercera fuente y centro, el paraíso y los absolutos de potencial, siempre. Pero es una forma de mostrarnos para nuestra mente que podamos entender la secuencia de la primacía de la primera fuente y centro. Entonces, partiendo de allí, ese yo soy, y sabiendo que es simplemente una concesión filosófica, podemos decir que él lo contenía absolutamente todo. Todo lo que es y todo lo que podía ser. ¿Sí? Ahorita en las próximas secciones vamos a ver cómo empieza dentro de ese hipotético momento en el que estaba el autocontenido sin ningún otro tipo de manifestación, cómo empiezan entonces las secuencias de la realidad a surgir. En este momento estamos hablando desde la pre-realidad, o sea, antes de la realidad. Repito, porque es importantísimo que quede remarcado para quienes nos vayan a ver indiferido, que la realidad siempre ha existido. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la prerrealidad es porque estamos tratando de conceptualizar qué es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Muchas gracias, Pablo. Bueno, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Dos, el yo soy como trino y séptuple. Al considerar la génesis de la realidad, recordad siempre que toda realidad absoluta viene de la eternidad y no tiene principio de existencia. Cuando hablamos de realidad absoluta, nos referimos a las tres personas existenciales de la deidad, la isla del paraíso y los tres absolutos. Estas siete realidades son coordinadamente eternas, aunque nosotros recurramos al lenguaje espaciotemporal en la presentación de sus orígenes secuenciales a los seres humanos. Al seguir la ilustración cronológica de los orígenes de la realidad, debe haber un momento teórico postulado de primera expresión volitiva y primera reacción repercusiva dentro del yo soy. En nuestro intento de describir la génesis y generación de la realidad, esta etapa puede ser concebida como la autodiferenciación de el uno infinito desde la infinitud, pero la postulación de esta relación dual debe ser ampliada siempre a una concepción trina mediante el reconocimiento del continuo eterno de la infinidad, el yo soy. Esta autometamorfosis del yo soy
culmina en la diferenciación múltiple de la realidad deificada y de la realidad no deificada, de la realidad potencial y actual y de ciertas otras realidades que difícilmente pueden ser clasificadas de este modo. Estas diferenciaciones del yo soy monista teórico están eternamente integradas por interrelaciones simultáneas que surgen dentro del mismo yo soy. La prerealidad, prepotencial, preactual, prepersonal, monoteísta, que, aunque infinita, se revela como absoluta en la presencia de la primera fuente y centro, y como personalidad en el amor ilimitado del Padre Universal. Mediante estas metamorfosis internas, el yo soy está estableciendo la base para una autorrelación séptuple. El concepto filosófico temporal del yo soy solitario y el concepto transicional temporal del yo soy como trino pueden ser ampliados ahora para abarcar el yo soy como séptuple. Esta naturaleza séptuple o de 7 fases puede ser sugerida de la mejor manera en relación con los 7 absolutos de la infinidad. Primero, Y, y si antes de del primero hago un comentario con lo que acabas de claro, leer claro para que que sí, llegue. Pablo, adelante. ¿Cómo no? A ver, porque nos están hablando de el yo soy como triuno, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos ese momento hipotético en el que está la infinitud estática presente, solo la infinitud estática presente. Pero por un acto de ebullición, el infinito se segrega, y dice aquí en el uno infinito, se segrega de la infinitud que es estática. El infinito entonces se segrega, y ahí estamos hablando de un proceso de ebullición, de voluntad propia, se segrega el infinito. El infinito es una realidad actual. Ya sabemos la diferenciación entre actual y potencial, ¿sí? Entre activo y estático. Entonces, estando la infinitud, que sería el estático, por un acto de voluntad propia, el uno infinito se segrega, ¿sí? Y entonces tenemos una tensión entre estas dos realidades. De la infinitud está la segregación del infinito por voluntad propia. Pero esta tensión creada de separación de la infinitud por el infinito, no hay que olvidar de contemplar la infinidad que sería, como lo dice aquí en la cita anterior, el continuo eterno, ¿sí? Entonces, ¿sabe que es muy gráfico? Entonces vamos a tratar de ponerlo en forma gráfica, y disculpa, Carlitos, que te baje aquí un segundo la pantalla, solamente para ponerlo de esta manera. Imaginemos una elipse, porque nos están diciendo que nos imaginemos la realidad, ¿verdad? Y la infinitud como una elipse que va creciendo en forma diversificada, va creciendo así. Entonces, en esa elipse que va creciendo, imaginemos entonces y esa es la infinitud que está quieta y estática en un momento hipotético, el infinito se separa de allí. Entonces tenemos dos realidades, la infinitud y el infinito, allí en un estado de tensión, ¿sí? Este acto de separación o de segmentación del infinito es un acto de voluntad, estemos claros en eso. Y al haber esa tensión, aunque eso parece separado, hay algo que lo engloba todo, ¿correcto? Que engloba estos dos segmentos que están separados. Entonces, primer segmento estático, la infinitud. Lo segundo que ocurre es la separación de la infinitud del infinito, que es un actual. ¿Y qué lo compensa? ¿Qué lo mantiene unido? ¿Qué lo envuelve todo? La infinidad. Es importante que tengamos los tres conceptos, de infinitud como estático, de infinito como actual y de infinidad como compensador, equilibrador, que es el que llaman aquí el eterno continuo. Era eso para poder que ahorita con estos tres conceptos claros vamos a ver las 7 fases de la segregación del yo soy. Primero, el Padre Universal. Yo soy Padre del Hijo Eterno. Esta es la relación primaria de personalidad de actualidades. La personalidad absoluta del Hijo hace absoluto el hecho de la paternidad de Dios y establece la filiación potencial de todas las personalidades. Esta relación establece la personalidad del infinito y consuma su revelación espiritual en la personalidad del Hijo original.
Esta fase del yo soy se puede experimentar parcialmente en niveles espirituales, aún para los mortales que, aunque todavía en la carne, pueden adorar a nuestro Padre. Sí, a ver, si tú regresas un poquitico para que se vea la parte final, ese documento, fíjense que en este último párrafo dice algo, dice, el yo soy como trino puede ser ampliado ahora para abarcar el yo soy como séptuple. Ajá. Esta naturaleza séptuple o de 7 fases puede ser sugerida de la mejor manera en relación con los 7 absolutos de la infinidad. Ahora sí puedes bajar. En el documento anterior tuvimos que haber visto lo que eran los 7 absolutos de infinidad, que estamos hablando, para repetirlo de manera rápida: la primera fuente y centro, el Padre Universal, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito, el Paraíso, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto universal. Esos son los 7 absolutos de la infinidad. Ahora nos están diciendo aquí que el yo soy tuvo una primera segregación triuna, y ya lo explicamos ahorita, de la infinidad, perdón, de la infinitud, la segregación al infinito y luego lo envuelve la infinidad. Ahora vamos a ver cómo de esta realidad pasamos a unas 7 fases. La primera fase es totalmente compatible con el primer absoluto de la infinidad. Es Dios, es el yo soy como Padre universal. Y por eso es que dice, perdón, sí, como Padre universal, yo soy Padre del Hijo eterno. Y al tener esa fase de la realidad de la primera fuente y centro, y decir yo soy Padre del Hijo eterno, ya tenemos claro que la primera fase es Dios como Padre, ¿sí? Y eso establece el vínculo a través del cual todas las criaturas, altas o bajas, tenemos el lazo de filiación con la primera fuente y centro, con ese yo soy. Entonces, la primera fase del yo soy es como padre. Por eso fue que Flor dijo hace un momento, cuando empezó su intervención, que a pesar de que no podamos entender todas las fases y las realidades de la primera fuente y centro, la subpersonalidad es a través de quien lo conocemos, a través de cómo lo conocemos, es Dios como Padre universal. Ese lazo de comprensión inicial hace que podamos conocer a Dios a pesar de que desconozcamos todas las otras realidades y las otras facetas de su ser y de sus poderes, por supuesto. 2. El controlador universal. Yo soy causa del paraíso eterno. Esta es la relación primaria impersonal de las actualidades, la asociación original no espiritual. El Padre Universal es Dios como amor. El controlador universal es Dios como modelo original. Esta relación establece el potencial de la forma, configuración, y determina el modelo maestro de las relaciones impersonales y no espirituales, el modelo maestro del cual se hacen todas las copias. Entonces, ahí volvemos, puedo mostrar una gráfica que tal vez sea un poco más esclarecedora de esta parte. Claro que sí, Pablo. Bien, la muestro, la muestro rápido. A ver, Dios primero se manifiesta entonces en la realidad espiritual como el Hijo Eterno, pero esa es la manifestación personal, pero hay una manifestación impersonal, energética, que es en la isla eterna del paraíso, ¿sí? Entonces, esta es una dualidad de manifestación. Entonces, nos están diciendo aquí que la primera fase es Dios manifestado como Padre del Hijo Eterno, y la otra forma es Dios manifestándose como modelo de realidad energética. Entonces, como Padre se manifiesta en la personalidad absoluta, que es el Hijo Eterno, y como energía, como modelo absoluto energético, refleja la realidad de la isla eterna del paraíso, que es un absoluto material. Es eso para que podamos seguir adelante con el entendimiento de las fases. 3. El creador universal. Yo soy uno con el Hijo eterno. Esta unión del Padre y el Hijo en la presencia del paraíso inicia el ciclo creador que se consuma en la aparición de la personalidad conjunta y del universo eterno. Desde un punto de vista de un mortal finito, la realidad tiene su verdadero comienzo con la aparición en la eternidad de la creación de Abona. Este acto creador de la deidad es por Dios de la acción y a través de él, que es en esencia la unidad del Padre e Hijo manifestada en y para todos los niveles de lo actual. Por lo tanto,
La creatividad divina se caracteriza infaliblemente por la unidad, y esta unidad es el reflejo exterior de la unicidad absoluta de la dualidad del Padre-Hijo y de la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu. Bueno, ahí podemos, si puedo mostrar otra gráfica para seguir la secuencia. A ver. Bien, nos están diciendo, aquí, empieza la extensión de la realidad. Y en algún momento, entonces, el Padre Universal, la primera fuente, decide manifestarse. Y cuando se manifiesta en forma dual, en el Hijo Eterno como persona y en el paraíso como cosa. Y luego, en presencia del paraíso, el Padre y el Hijo se unen y aparece entonces el Espíritu Infinito. Y cuando aparece el Espíritu Infinito, nos dice el revelador, aquí acabamos de leer, que la primera manifestación es la creación del universo central, ¿sí? Esa parte la pudiéramos ver aquí, aquí un segundo, aquí la podemos ver un momentico. Ok, entonces estando el paraíso, estando presente el Padre, estando presente el Hijo, el primer acto el momento de la creación del Espíritu Infinito es la creación del universo central. Es lo que va a ocurrir allí, ahí, el momento de la creación del universo central. Por supuesto, estamos tratando aquí de llevar el lenguaje, forzar un poco el lenguaje, porque Abona toda es eterna, ¿sí? Es eterna. Entonces aquí, no, aquí estamos llevándolo como si fuese una secuencia, porque es para tratar de que nosotros entendamos esta realidad. Entonces, si puedes poner o volver las fases, Carlitos, para rematar el comentario final de ese párrafo. Dijimos que en la primera entonces, la primera fase es Dios como Padre. En la segunda entonces es Dios como modelo, por eso es controlador universal. Y en la tercera fase es la del creador universal, que es cuando el Padre se une con el Hijo y aparece entonces el Espíritu Infinito, que inmediatamente hace su primer acto de creación, que es crear el universo central. Por eso vemos que en la parte que tú resaltaste abajo en negra de ese párrafo dice, por lo tanto, la creatividad divina se caracteriza infaliblemente por la unidad. Sí, primera unidad. El Padre manifiesta en el Hijo Eterno y manifiesta en el paraíso. Y de inmediato viene un acto creativo de unidad, que es el actor conjunto, que ya sabemos que une, unifica, correlaciona esas dos fases de la realidad. Luego dice, esta unidad es el reflejo exterior de la unicidad absoluta de la dualidad del Padre e Hijo. Aunque el Padre y el Hijo son dos personas, se unen en un acto de acción único, una unicidad total, y se refleja entonces en el Espíritu Infinito. Y viene entonces una tercera, otra realidad, que es que cuando se une el Padre, el Hijo y el Espíritu, también en una unión indivisible, tenemos entonces la Trinidad del Paraíso. Vamos con la número 4. El sustentador infinito. Yo soy autoasociativo. Esta es la asociación primordial de los estáticos y los potenciales de la realidad. En esta relación, todos los cualificados y los no cualificados son compensados. Esta fase del yo soy se comprende mejor como el absoluto universal, el unificador del absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. En el documento anterior, cuando se estaban hablando de los absolutos, hablábamos del absoluto de deidad, que es como el depositario de todo esto que sea personalizable. Es el depósito allí de donde todo lo que en el futuro eterno pueda salir personalizable o deificable, sale de ese depósito del absoluto de deidad. Y también hablábamos de otro depósito, el absoluto no cualificado, donde está todo el depósito del cosmos. Todo lo que puede ser realidad cósmica en el futuro eterno sale de ese depósito. Cuando salen realidades que son potenciales y se vuelven actuales, sale del absoluto de deidad o sale del absoluto no cualificado, hay necesidad de integrarlos, de correlacionarlos, de compensarlos, de equilibrarlos. Y esa es la función del absoluto universal. Por eso aquí en la cuarta fase vemos que es el yo soy como sustentador infinito. Es esa fase que envuelve, unifica, compensa, equilibra la realidad de lo estático y de lo activo. Quinto, el potencial infinito.
Yo soy autocualificado. Esta es la marca de la infinidad, testimonio eterno de la autolimitación volitiva del yo soy, en virtud de la cual se alcanzó una autoexpresión y autorrevelación triple. Esta fase del yo soy usualmente se comprende como el absoluto de deidad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se imaginan cuando sabemos que Dios el Supremo es una deidad finita? ¿Por qué es una deidad finita? Porque tuvo un inicio, aunque su futuro eterno, aunque Él es futuro eterno real, tuvo un momento de inicio. Entonces, imaginémonos antes de que existiera Dios el Supremo. Antes de que existiera el Dios el Supremo, entonces había una realidad en los niveles absolutos, ¿verdad? Y entonces las deidades deciden crear la realidad finita. Y por supuesto, la realidad finita, siempre hay un acercamiento de la deidad para poder que la deidad sea comprensible por las criaturas que van a vivir en los diferentes niveles. Entonces, si van a crear un universo finito, necesitan un representante de deidad finito también. Ahora, todo el potencial, dijimos, de lo que es personalizable, deificable, espiritualizable, está contenido en el absoluto de deidad. Cuando decidieron hacer la realidad finita, entonces Dios, el Supremo, sale de ese depósito de todo lo que es realidad posible y se vuelve actual. Y es cuando nace el Supremo. Todos los potenciales espirituales y de personalidad que formaron el Supremo salieron del absoluto de deidad. ¿Sí? Esta es una forma de entender, o por lo menos para mí, de tratar de comprender esta fase. Gracias, Pablo. 6. La capacidad infinita. Yo soy estático reactivo. Esta es la matriz sin fin, la posibilidad para todas las expansiones cósmicas futuras. Esta fase del yo soy tal vez se conciba mejor como la presencia supergravedad del absoluto no cualificado. Volvemos al punto. ¿Puedo mostrar ahorita una lámina? De nuevo, claro, claro que sí, Pablo. Ajá. Sí. Vamos a suponer que esta es la realidad del universo central, ¿verdad? Bien vista desde arriba, por supuesto, ¿sí? Entonces dijimos que las deidades decidieron hacer, por ejemplo, los universos del tiempo y el espacio, que sabemos que estarían rodeando todo esto que estamos viendo aquí en esta gráfica, ¿verdad? Cuando la van a crear, el representante de la deidad sería Dios el Supremo, sale entonces para estar presente allí. Y ahora, ¿de dónde sale el cosmos? ¿De dónde sale todo el potencial de lo que se va a hacer el cosmos, de lo que está hecho nuestra Vía Láctea? Entonces, sale del absoluto no cualificado. Ese nivel superuniversal, que no existía todo esto que se ve aquí en azul, ¿verdad? Salió del depósito del cosmos. El depósito del cosmos es el absoluto no cualificado. ¿Sí? Todo lo que potencialmente puede ser en el cosmos. Ya sabemos, ahí con el fondo que tiene Rita, voy a tratar de ponerlo aquí, que aquí también lo debo tener. A ver, un segundito. Aquí. Ya sabemos que este era el universo central. Cuando se decide hacer los universos del tiempo y el espacio, vemos esta realidad, las 7 supergalaxias. ¿Sí? Pero esto antes, cuando no había nada de aquí, todo eso, esa realidad de potencia espacial que permitió que hubiese toda esta materialización, salió del absoluto no cualificado. De la misma manera en como cuando quisieron hacer los 4 niveles del espacio exterior, en los que no había nada, toda esa realidad cósmica sale de ese depósito del absoluto no cualificado. Pero estas son las fases en las que estamos viendo en que el yo soy se empieza a segmentar y que luego deriva en los absolutos de infinidad. Falta una de las fases. Adelante, Carlitos. Gracias, Pablo. 7. El uno universal de la infinidad. Yo soy como yo soy. Esta es la estasis o autorrealización de la infinidad, el hecho eterno de la infinidad realidad y la verdad universal de la realidad infinidad. Hasta donde esta relación sea discernible como personalidad, se la revela a los universos en el Padre Divino de toda personalidad, aún de la personalidad absoluta. Hasta donde esta relación sea expresable impersonalmente, es contactable por parte del universo
como la coherencia absoluta de la energía pura y del espíritu puro en la presencia del Padre Universal. Hasta donde esta relación sea concebible como un absoluto, se la revela en la primacía de la primera fuente y centro. En él todos nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, desde las criaturas del espacio hasta los ciudadanos del paraíso. Y esto es tan cierto en cuanto al universo maestro, como al ultimatón infinitesimal, tan cierto de lo que será como de lo que es y de lo que ha sido. Hemos ido viendo cómo se han ido describiendo las distintas fases, ¿verdad? En el que el yo soy se fue manifestando. Bueno, este es un momento de prerrealidad, o sea, es realmente antes de su manifestación. Por ponerlo de una manera, es como el yo soy se veía, vamos a decirlo así. Entonces, el yo soy se vio primero como padre, luego se vio como el modelo a seguir del paraíso, luego como sustentador, y así siguen las diferentes fases. Pero en la fase final, luego dice, yo soy como yo soy. Es decir, se ve a sí mismo en ese nivel de infinidad que todo lo abarca, tanto las cosas como los seres, como lo actual, como lo potencial. Por eso es que esa parte final de la séptima fase dice, es el uno universal de la infinidad. O sea, lo abarca todo. El yo soy, como la primera fuente y centro que abarca absolutamente todo, sostiene todo, controla todo. Gracias, Pablo. Pues entonces ahora si hay algún comentario extra o alguna pregunta para que nos ayude Pablo a esclarecer, es el momento. Solo considerar que como estamos hablando de las fases, ahorita vamos a ver cómo esas fases que son pre-realidad se vuelven realidad cuando pasa ahorita hacia los absolutos de infinidad. Ok. Sí, adelante, Adelante. Claudio. Una pregunta quería hacerle a Pablo. Em, en el caso de los 7 superuniversos, ¿sí? Así como, o sea, se creó eh, los 7 espíritus rectores, ¿sí? Este, ¿Se fueron creando de a uno los superuniversos o prácticamente los 7 al mismo tiempo? Y por supuesto evolucionando, ¿no? Pero, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí se entiende, sí se entiende. Pero primero, los reveladores no nos dicen si hubo un orden específico en el que se iban haciendo los superuniversos, ¿ok? Ahora, ¿qué sí nos dicen? Porque podemos ir entonces basarnos a lo que sí nos dicen los reveladores. Los reveladores dicen lo siguiente, que todo el nivel superuniversal es como un río de realidad cósmica, ¿sí? La segmentación que nosotros vemos en la gráfica, a ver, voy a volver a ponerla porque me parece que visualmente se puede entender más fácil. Aquí en esta gráfica vemos que Garitón, que es el que creó este gráfico que está de fondo, él hace una diferenciación entre las distintas galaxias, ¿sí? Sin embargo, si vamos un poquito y nos vemos y vemos el primer nivel superuniversal, vemos que parece un río en el que hay un montón de galaxias todas juntas y que no hay una separación. Por eso yo pongo de fondo aquí, no sé si se logran ver los triángulos, ¿sí? Bien, esos triángulos están tratando de representar que la separación superuniversal es que durante de todo este río galáctico, que sabemos que en el segmento número 7 que es que nos corresponde a nosotros, toda la parte central de ese segmento, el séptimo segmento, está contenida la Vía Láctea, ¿verdad? Pero es un segmento, es decir, esto es un río que fluye así. La imagen, repito, que hizo Gary muestra las galaxias, pero es más en una forma no de diferenciar los segmentos, sino mostrarnos que cada superuniverso está contenido dentro de ese segmento allí. Ahora, ¿qué si nos dicen los reveladores? Que cuando no había nada allí, lo que había era potencia espacial. Potencia espacial. Y esa potencia espacial, si vemos que está creciendo de manera uniforme el cosmos, es lógico pensar que estaba esta potencia espacial en todo el espacio que hoy en día corresponde al nivel superuniversal. Y a medida que los creadores supremos, entiéndase como creadores supremos, a los hijos creadores y los espíritus creativos en este caso, cuando escogen un lugar del espacio, es porque previamente ha ocurrido que un organizador de la fuerza paradisíaco ya ha ido hasta ese lugar y ha logrado atenuar la potencia espacial,
la ha atenuado en una energía. Y esa energía pasa por diferentes fases, por la energía emergente, por la energía gravitatoria, hasta que cuando ya vienen los organizadores, las segundas personas, digamos, que manejan la potencia espacial, que son los organizadores de la fuerza trascendentales, vienen y atenúan un poco más esa realidad que está allí. Y cuando ya pasa por la atenuación de ellos, llegan los directores del poder. Y los directores del poder hacen una atenuación mayor. Y cuando ellos hacen esa atenuación mayor, esa transformación de la realidad que existe en ese momento, aparece el poder universal. El poder universal es la materia, vamos a decir así, o antes de materia, que los hijos creadores pueden utilizar y las hijas creativas para volver un cosmos real. ¿Sí? Entonces esas son fases que ocurrieron dentro de ese espacio cuando no había nada. A medida que se iban asignando hijos creadores o que ellos iban escogiendo dónde iban a hacer sus creaciones, se iba materializando el cosmos. Por eso es que vemos lo siguiente, cuando nos hablan de la creación de nuestro universo local, ¿qué dicen los reveladores? Dicen que Micael de Nevadón, ese hijo creador, escogió un lugar en el espacio y que solo fue allí cuando ya los organizadores de la fuerza habían hecho su trabajo, cuando los directores del poder habían hecho su trabajo, y solo cuando los directores del poder terminaban de hacer su trabajo es que él puede moverse allá junto con su compañera y empezar a hacer las materializaciones. Nos dicen que nuestro universo local es un universo reciente. Por lo tanto, queda claro que es un trabajo progresivo. Nos dicen que no hay todos los universos locales en Orbontón. Es decir, que van hijos creadores cada vez escogiendo un espacio en el cosmos y van haciendo sus propias materializaciones. Mi conclusión es que esto es algo progresivo, evolutivo, y que todo ese cosmos de realidad que pertenece a la parte superuniversal es un avance que va en progreso todavía, es un trabajo que todavía se está haciendo. No sé si eso responde a tu inquietud, Claudio. Sí, digo, muchas gracias. Pues Perfecto. entonces los dejo ahora con Claudio para que continúe con el número 3. Bueno, muchas gracias, Carlos. 3. Los siete absolutos de la infinidad. Las siete relaciones primarias dentro del yo soy se eternizan como los siete absolutos de la infinidad. Pero aunque podamos describir los orígenes de la realidad y la diferenciación de la infinidad mediante una narrativa secuencial, de hecho, los siete absolutos son no cualificada y coordinadamente eternos. Tal vez sea necesario para la mente mortal concebir sus comienzos, pero este concepto debería ser siempre opacado por la realización de los siete absolutos, de que los siete absolutos no tuvieron comienzo. Son eternos y así lo han sido siempre. Los siete absolutos son la premisa de la realidad. Han sido descritos en estos documentos como sigue. No sé si quieres aportar algo, Pablo, o sigo. Eh, Bueno, de esa primera parte, voy a poner un ejemplo, una analogía. Saben que me gusta mucho usar la analogía para tratar de aterrizar Adelante. conceptos. Es como, imaginemos que yo me puedo ver como amigo, como estudiante, como esposo, como padre, como hermano, diferentes fases en las que yo me veo, ¿sí? Pero una cosa es esas fases con las que me veo o con las que me identifico y otra cosa es llevarlas a la realidad. Entonces nos está diciendo aquí en lo que acabas de leer que la primera fuente centro, el yo soy, primero tuvo unas fases y ahora sí se va a mostrar hacia la realidad, ¿sí? Vamos a pasar ya de la prerrealidad hacia la realidad, ¿sí? Eso es lo que vas a leer tú ahorita. Los absolutos que sí son reales y sobre los que está basada la realidad. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera fuente y centro. La primera persona de la deidad y modelo primario de no deidad. Dios, el Padre Universal, Creador, Controlador y Sustentador, Amor Universal, Espíritu Eterno y Energía Infinita, Potencial de todos los potenciales y fuente de todos los actuales, Estabilidad de toda estática y dinamismo de todo cambio,
fuente del modelo original y padre de las personas. Colectivamente, los siete absolutos equivalen a la infinidad, pero el Padre Universal es realmente infinito. No sé si hay algo para acá comentar. O sea, en realidad parece como que está dándole diferentes nombres a lo que sería la primera fuente y centro. No sé si me equivoco. Sí, porque la primera fuente y centro, toda la realidad existe en relación directa a la primera fuente y centro, toda. Entonces, por eso estabas leyendo ahorita que así como es padre, es modelo, es el potencial de los potenciales, pero también la fuente de todos los actuales, ¿sí? Entonces vemos que todo, porque toda la realidad, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, está relacionada de manera directa con la primera fuente y centro. Pero voy a resaltar es lo último que dice allí. Dice, colectivamente, los siete absolutos equivalen a la infinidad, ¿sí? Pero el Padre Universal es realmente infinito. Recordemos que hace rato dije, el infinito es un nivel de actualidad, de hecho, que existe ya, ¿sí? No es solo potencial, es actual como tal. Entonces, por eso dice allí, aunque los siete absolutos equivalen a la infinidad, el Padre es realmente infinito, porque Él es la primera fuente y centro. Nos decía el documento anterior, es el absoluto de los absolutos. Ok, muchas gracias. 2. La segunda fuente y centro. La segunda persona de la deidad, el Hijo eterno y original, las realidades de personalidad absolutas del yo soy y la base para la realización, revelación del yo soy personalidad. Ninguna personalidad puede tener esperanza de llegar al Padre Universal excepto a través de su Hijo eterno. Tampoco puede una personalidad lograr niveles espirituales de la existencia aparte de la acción y ayuda de este modelo absoluto para todas las personalidades. En la segunda fuente y centro, el espíritu es no cualificado, mientras que la personalidad es absoluta. Y pues destacar que la segunda fuente y centro es una persona en todo el sentido de la expresión. De hecho, es la personalidad absoluta. El Padre Universal es la personalidad paterna, pero el Hijo Eterno es la personalidad absoluta. Y como es el centro espiritual, la única forma de, y Dios es espíritu, la única forma de llegar a Dios es a través del Hijo, porque Él es el centro espiritual. ¿Sí? Y aunque el Padre es la personalidad paterna, es el Hijo la personalidad absoluta, a través del cual tenemos que pasar para poder llegar al Padre Ok, y muchas conocerlo. gracias. Y es el modelo de la personalidad, es decir, es la meta de llegar a ser, por así decirlo. Gracias, Pablo. 3. La fuente y centro del paraíso. El segundo modelo, no deidad, la eterna isla del paraíso, la base de la realización, revelación del yo soy fuerza y los cimientos para el establecimiento del control gravitacionario a través de los universos. En cuanto a la realidad actualizada, no espiritual, impersonal y no volitiva, el paraíso es absoluto de los modelos. Así como la energía espiritual se relaciona con el Padre Universal a través de la personalidad absoluta de la Madre-Hijo, el mismo modo se comprende la energía cósmica en el control gravitacionario de la primera fuente y centro mediante el modelo original absoluto de la isla del paraíso. El paraíso no está en el espacio. El espacio existe relativo al paraíso y la cronicidad del movimiento está determinada a través de la relación con el paraíso. La isla eterna está absolutamente en reposo. Toda otra energía organizada y en vías de organización está en eterno movimiento. En todo el espacio, solo la presencia del absoluto no cualificado está quieta y el no cualificado es coordinado con el paraíso. El paraíso existe en el foco del espacio
El no cualificado lo satura y toda existencia relativa tiene su ser dentro de este dominio. A ver, Bien, pues ahí podemos ver cómo la segunda fuente y centro es el centro espiritual, ¿verdad? El Hijo Eterno es el centro espiritual y atrae eh, todos los valores de espíritu, todos los significados de espíritu los atrae hacia sí. De la misma forma, el paraíso entonces atrae toda la realidad cósmica, toda, absolutamente toda la realidad cósmica la atrae el paraíso, a pesar de que el paraíso no está en un lugar del espacio, tiene una ubicación, pero no está, no ocupa espacio, por así decirlo. El paraíso es una materialización absoluta en la que no existe el tiempo y no existe el espacio. Pero todo lo que es el paraíso en la actualidad, hay un depositario que tiene toda la realidad cósmica futura. Ese es el no cualificado. El paraíso es estático, ¿sí? Está quieto y toda la realidad se mueve en relación al paraíso que está quieto. Bien, el absoluto no cualificado es lo único que está también quieto en la realidad, ¿sí? Porque es el potencial de lo que el paraíso es actualmente. Es eso lo que podía agregar allí con lo que acabas de comentar. ok, muchas gracias. 4. La tercera fuente y centro. La tercera persona de la deidad, el actor conjunto, el integrador infinito de las energías cósmicas del paraíso con las energías espirituales del Hijo Eterno, el coordinador perfecto de las motivaciones de la voluntad y la mecánica de la fuerza, el unificador de toda realidad actual o en vías de actualización. Mediante las ministraciones de sus múltiples hijos, el Espíritu Infinito revela la misericordia del Hijo Eterno mientras que al mismo tiempo funciona como manipulador infinito, por siempre tejiendo el modelo paradisíaco en las energías del espacio. Este mismo actor conjunto, este Dios en acción, es la expresión perfecta de los planes y propósitos sin límites del Padre Hijo, mientras que funciona por sí mismo como fuente de la mente y donador del intelecto para las criaturas de un vasto cosmos. Sí, aquí voy a quitarte un segundo el compartir solo para hablar de este tema, ¿no? De la tercera fuente y centro. A ver, para ir siguiendo la secuencia. Nos dicen que la segunda fuente y centro entonces es el centro espiritual y nos dicen que el paraíso es la base de toda la realidad cósmica, ¿sí? Actual. Pero el espíritu infinito puede correlacionar tanto las realidades espirituales como las realidades energéticas materiales. Es el correlacionador de todo eso. ¿Y lo hace cómo? A través de la mente, ¿sí? Vamos a traerlo hacia nuestro lado. Nosotros somos una realidad material, pero que tenemos una realidad, la chispa divina, que es una realidad espiritual que está habitando nuestra mente, ¿sí? La forma de correlacionar la materia, la realidad material, con esa chispa divina, que es una realidad espiritual que fomenta valores en nosotros, es a través de la mente. Entonces, vamos a ir otra vez hacia el espíritu infinito. El espíritu infinito se encuentra ante dos realidades, la realidad espiritual del que representa el Hijo y la realidad material que representa el paraíso. Y como él correlaciona todo y es la mente absoluta y es el dotador de la mente, lo primero que hace es crear una realidad que es el universo central, ¿sí? Esa realidad que crea por acuerdo con el Padre y con el Hijo, pero que él actúa y la crea, tiene las dos realidades, la realidad de la energía y la realidad espiritual, ¿sí? Por eso, y ahí queda claro que él entonces es el creador que maneja todas esas fases de la realidad, porque si la fase de la que Dios Padre Universal o la primera fuente se separa es una realidad personal espiritual y una realidad modelo energética, y el actor conjunto es el que las correlaciona, pues él es el unificador de todos los niveles de la realidad que existen en la actualidad. Ok, muchas gracias. 5. El absoluto de deidad. Las posibilidades causativas potencialmente personales de la realidad universal, la totalidad de todo el potencial de deidad,
El absoluto de deidad es el cualificador de propósito de las realidades no cualificadas, absolutas y no deidad. El absoluto de deidad es el cualificador de lo absoluto y el absolutizador de lo cualificado, el indicador del destino. Cortito pero difícil. Bueno, lo habíamos hablado hace un rato del absoluto de deidad, ¿sí? En el Ujú. absoluto de deidad es el depositario de todo lo que puede ser personal, espiritual y deificable, ¿sí? Todo lo que puede ser personal en el futuro eterno está contenido en el absoluto de deidad. Y siendo así, entonces, imaginémonos que no hay nada en un momento dado, ¿no? De momento futuro estamos hablando, que no hay algo en un espacio X. Si para ese espacio X se requiere sacar realidad cósmica, se saca el absoluto no cualificado. Pero si necesitan sacar seres, realidades espirituales, personas, salen de ese depósito del absoluto de deidad. Por eso es que dice al final, es el cualificador de lo absoluto, ¿sí? El que lo cualifica como tal, como deidad. Y es el absolutizador, es decir, que vuelve absoluto todo lo que es cualificable. O sea, todo lo que es personalizable, espiritualizable, deificable, está contenido en el absoluto de deidad. Y puede salir la cantidad, la cualidad que sea necesaria para crear una deidad, vamos a decirlo así. Y el absoluto de deidad siempre va a ser absoluto, siempre va a tener el potencial de proveer lo que sea necesario. Y ahí esa Ok, parte final que dice es el indicador del destino, yo lo cambiaría por es el iniciador del destino para hacer una traducción más fiel de lo que dice el inglés original, en porque inglés. dice the inceptor. Ujú. Ok. Siempre es a través de la tercera fuente y centro, ¿no? O sea, las deidades que puedan llegar a crearse. Las crea la tercera fuente y centro y toma de esto, o sea, del absoluto de la deidad, toma lo necesario para generar esas deidades. Dice los reveladores que la activación de los absolutos de potencialidad, es decir, del absoluto de deidad, del absoluto no cualificado y del absoluto universal, los activadores es la Trinidad del Paraíso. Ok, muchas La gracias. Trinidad del Paraíso activa. Bien, bueno. 6. El absoluto no cualificado. Estático, reactivo y expectante. La infinidad cósmica no revelada del yo soy. La totalidad de la realidad no deificada y la finalidad de todo potencial no personal. El espacio limita la función del no cualificado, pero la presencia del no cualificado es sin límite, infinita. Hay una periferia de concepto en el universo maestro, pero la presencia del no cualificado es ilimitada. Aún la eternidad no puede agotar la inmovilidad ilimitada de este absoluto no deidad. Claro, ahí, por ejemplo, para verlo, pudiera mostrar una gráfica otra vez para Adelante. que sea un poco más. A ver, debo quitarte aquí. Ajá. Un segundo, déjeme poner aquí otra vez esta lámina, pero voy a reducirla un poco, a 50. Este es un corte transversal, por supuesto, pero aquí vemos el universo central, el nivel superuniversal y toda realidad que existe fuera de la realidad superuniversal, es decir, el primer nivel del espacio exterior, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Esto, a pesar de que para los seres que nos dictan la revelación puede parecer infinito, porque es muy grande, es enorme la cantidad de realidad cósmica que aquí está contenida en este gráfico, apenas manifiesta la realidad del potencial en forma parcial. Es decir, esto pudiera crecer a niveles, de hecho aquí creo que tengo una gráfica que creo que, sí, aquí está. Vamos a poner esta. Vamos a suponer que haya un crecimiento. Esta es la realidad actual, con los cuatro niveles del espacio exterior, ¿sí? Entonces, hipotéticamente vamos a hacer realidad nueva, que no existe. Pum, y ahí empezamos a hacer realidad nueva. Ok. Toda esta realidad nueva, por grande que quiera que sea, en realidad cuando lo comparamos con los absolutos,
simplemente es una manifestación parcial, porque los absolutos siempre son absolutos. Es decir, siempre está el potencial de seguir creciendo de una manera gigantesca, ¿sí? Entonces, en la actualidad, ya sabemos que el cosmos tiene un límite, aunque pueda parecernos infinito, pero tiene un límite, en este momento es el universo maestro. Ese es el límite actual. Sin embargo, existe un potencial más allá. Más allá del universo maestro, lo que está es la presencia quiescente del absoluto no cualificado. Y a pesar de que el cosmos pudiera crecer y crecer y crecer y crecer, siempre mucho más allá Se está puede ir. la presencia del absoluto no cualificado que siempre va a poder abarcarlo todo, porque es un absoluto. Ok. 7. El absoluto universal, unificador de lo deificado y lo no deificado, correlacionador de lo absoluto y lo relativo, el absoluto universal, siendo estático, potencial y asociado. Compensa la tensión entre lo existente, sempiterno, o sea, perpetuo, y lo no completado. No sé si da como para explicar. Bueno, pues redundar, porque a veces no Mm, importa redundar la cosa que no quede en el aire algo, ¿no? El absoluto universal es el compensador, ya lo dijimos. Entonces, aun cuando hace un momento dijimos que el absoluto no cualificado puede sacar suficiente realidad cósmica como para abarcar infinitos niveles de la realidad cósmica. De la misma forma, sabemos que el absoluto de la deidad puede salir infinitos seres para vivir en esa realidad cósmica. Y el compensador, el equilibrador de esas dos realidades diferenciales es el absoluto universal. El absoluto universal es el que permite que haya seres y cosas conviviendo, pero también seres en un nivel finito con seres en un nivel último, con seres en un nivel absoluto, seres del tiempo, con seres de la eternidad. Todas esas compensaciones son producto resultante de la presencia del absoluto universal, que es el compensador, equilibrador y compensador de todo. muchas gracias. Los 7 absolutos de la infinidad constituyen los comienzos de la realidad, tal como lo puede concebir la mente mortal. La primera fuente y centro parecerían ser antecedente de todos los absolutos, pero dicho postulado, aunque sea útil, está invalidado por la coexistencia eterna del Hijo, el Espíritu y los 3 absolutos de la isla del paraíso. Es una verdad que los absolutos son manifestaciones del yo soy, primera fuente y centro. Es un hecho que estos absolutos nunca tuvieron un comienzo, sino que son igualmente eternos con la primera fuente y centro. No siempre se puede presentar las relaciones de los absolutos en la eternidad en el lenguaje temporal y en los modelos de concepto del espacio, sin incluir paradojas. Pero a pesar de cualquier confusión relativa al origen de los 7 absolutos de la infinidad, es tanto un hecho como una verdad que toda la realidad se basa en su existencia eterna y sus relaciones infinitas. ¿Dejo de compartir o querés decir algo? No. Bueno, creo que ese párrafo al final está clarísimo, ¿no? Con lo que ya hemos leído anteriormente. Y si Ah, lo complementamos con el documento anterior, aquí nos dice algo en la parte final, se me quitó, ajá, ya, que dice los 7 absolutos de la infinidad. Es tanto un hecho como una verdad que toda realidad se basa en su existencia, por supuesto, en los 7 absolutos, ¿sí? Y sus ok. relaciones infinitas. ¿Cuáles son las relaciones infinitas de estos 7 absolutos? Fue el documento anterior. Las triunidades y las triodidades. Ok. Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Pablo. Ahí está. Luis, adelante. Sí, buenas tardes a todos. En el punto 2 del Hijo Eterno, de la segunda fuente y centro, decía que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Eh, en la Biblia se menciona eso mismo
pensado en Jesucristo, porque siempre, o sea, las iglesias creen que Jesucristo es ese Hijo eterno, ¿no? Es la segunda fuente y centro, ¿no? Sabemos que Jesucristo es un Hijo creador. Ahora, eso se refiere, esa referencia que se le dio a Jesucristo, dándole esa misma cualidad, que dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, pues nadie puede conocer a Dios Padre a través de Él. Es simplemente un atributo que se le dio a Jesucristo por la confusión que sea, o realmente los hijos creadores mayores como Jesús participan de ese atributo, de esa cualidad. Sí, es un atributo intrínseco en la naturaleza de los hijos creadores, porque los hijos creadores son creados directamente por el Padre Universal y el Hijo Eterno. ¿Sí? Ujú. Él representa literal y completamente, es Dios para nuestro universo local, es el Hijo Eterno para nuestro universo local. Él es una personalidad dual, ¿sí? Dual en el sentido de que su origen es dual, a diferencia de la hija creativa, que su origen es único en el caso del Espíritu Infinito. Pero en el caso de Micael de Nevadón, su origen es dual porque está hecho por el Padre, creado por el Padre y creado por el Hijo, y los representa a ambos. De hecho, dicen los reveladores que todo el poder que pudiera tener el Hijo Creador si estuviera presente en el universo local, lo manifiesta y lo tiene y lo detenta el Hijo Creador y más. ¿Por qué dice y más? Porque Él no solamente representa todo el poder del Hijo, sino también todo el poder del Padre Universal. Por eso Él es el centro espiritual de nuestro universo local. Entonces, todos los valores, todos los significados espirituales son atraídos por Él. Y por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y es literalmente cierto, no figurativamente, literalmente cierto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, le paso la palabra a Rita ahora. Gracias, Claudio. 4. La unidad, la dualidad y la triunidad. Los filósofos del universo postulan la existencia en la eternidad del yo soy como fuente primaria de toda realidad y concomitantemente postulan la autosegmentación del yo soy en autorrelaciones primarias, las 7 fases de la infinidad. Y simultáneamente con esta suposición existe el tercer postulado, la aparición en la eternidad de los 7 absolutos de la infinidad y la eternización de la asociación de dualidad de las 7 fases del yo soy y de estos 7 absolutos. La autorrevelación del yo soy procede de este modo a partir del yo estático a través de la autosegmentación y de la autorrealización, y de la autorrelación a las relaciones absolutas. Relaciones con los absolutos autoderivados. La dualidad se torna así existente en la asociación eterna de los 7 absolutos de la infinidad con la infinidad séptuple de las fases autosegmentadas del autorrevelador yo soy. Estas relaciones duales que se eternizan en los universos como los 7 absolutos, eternizan los cimientos básicos para toda realidad universal. Se ha dicho alguna vez que la unidad origina la dualidad, que la dualidad origina la triunidad y que la triunidad es el antepasado eterno de todas las cosas. Existen, en efecto, 3 grandes categorías de relaciones primordiales y estas son. Las leo a todas y después voy a explicar un poquito, Pablo, o leo una por una. Como gusta, Rita. Si quieres, incluso ahorita en lo que has leído, solo como por destacar que de Dale. hecho ya lo hemos hablado, Bueno, ¿verdad? Cuando estamos bueno. hablando de la unidad, estamos hablando del yo soy. ¿Verdad? Luego nos dicen que hay una fase dual. Entonces sabemos que el yo soy hizo una autosegmentación en 7 fases distintas. Y esas 7 fases distintas
que son pre-realidad, se volvieron real en los absolutos de infinidad. Entonces, la relación de las fases con los absolutos de infinidad es una relación de dualidad. Las fases con la existenciación o eternización de los absolutos de infinidad. Eso es una dualidad de la relación del yo, que empieza como uno, segmentado en siete, como fases que se manifiestan en siete absolutos. Entonces, las fases, la relación de las fases con la manifestación de los absolutos es la dualidad. Y ya sabemos, por el documento anterior, que los absolutos de infinidad produjeron, en el caso de las tres personas, la Trinidad. Y en el caso de la relación de la primera fuente y centro con todos los otros absolutos, todas las triunidades. 15 triunidades de las cuales nos revelaron solo 7. Porque Oh, sí. las 7 casi ni las entendemos. ¿Cómo será para entender las otras 8 que están más allá del nivel de la supremacía? Gracias, Pablo. Bueno, leo y después las explica entonces. 1. Relaciones dentro de la unidad. Relaciones existentes dentro del yo soy, como se concibe la unidad del mismo, como autodiferenciación triple y entonces como séptuple. 2. Relaciones dentro de la dualidad. Las relaciones existentes entre el yo soy como séptuple y los 7 absolutos de la infinidad. 3. Relaciones dentro de la triunidad. Estas son las asociaciones funcionales de los 7 absolutos de la infinidad. Todo tuyo, Pablito. Bueno, si te fijas bien es lo que acabamos de mencionar, Sí. pero para ser específico, en la relación de la unidad, dice relaciones existentes dentro del yo soy. ¿Cómo se concibe la unidad del mismo como autodiferenciación triple? Y entonces como séptuple. ¿A cuál se refieren con esa triple? ¿Se acuerda que hablamos de infinitud como una realidad estática? Y luego la primera segmentación del infinito como una realidad actual. Y luego la compensación o el eterno, ¿cómo lo mencionan allí? Sí, como el eterno infinito de la infinidad, que es el que todo La lo abarca. infinidad. ¿Sí? Entonces, esa relación triple que luego, al segmentarse en 7 fases, es lo que dice allí, entonces, como séptuple. Cuando nos pasamos dentro de la dualidad que dice allí, la parte 2 son las relaciones existentes entre el yo soy como séptuple, estamos hablando de sus fases, con los 7 absolutos de infinidad, sus manifestaciones. Y esa relación de las fases con la realidad de los 7 absolutos es la dualidad. Y abajo, en donde dice relaciones dentro de la triunidad, ya lo acabamos de decir, empieza con la relación personal, que es la primera trinidad, ¿sí? Como triunidad, pero cuando es indivisible como deidad total, sabemos que es la Trinidad. Y las distintas relaciones de la primera fuente y centro con todos los otros absolutos, que son las distintas triunidades, que es lo que hace que la realidad funcione. Toda la realidad funciona y existe en base a las triunidades. Y por eso Dios está presente en todas. Gracias, Pablo. Ujú. Las interrelaciones de triunidad surgen de los cimientos de la dualidad debido a la inevitabilidad de la interasociación de los absolutos. Tales asociaciones de triunidad eternizan el potencial de toda realidad, abarcan tanto la realidad deificada como la no deificada. El yo soy es infinidad no cualificada como unidad. Las dualidades perpetúan para siempre los cimientos de la realidad. Las triunidades se eventúan en la realización de la infinidad como función universal. Los preexistenciales se tornan existenciales en los 7 absolutos y los existenciales se hacen funcionales en las triunidades, la asociación básica de los absolutos. Y concomitantemente con la eternización de las triunidades, el escenario universal está listo. Los potenciales son existentes y los actuales están presentes. Y la plenitud de la eternidad presencia la diversificación de la energía cósmica, la difusión del espíritu del paraíso
y la dotación de mente juntamente con la de la personalidad, por virtud de la cual todos estos derivativos de deidad y paradisíacos son unificados en la experiencia a nivel de las criaturas y por otras técnicas en el nivel de las supercriaturas. Bien, ¿algún comentario que puedas hacer, Pablito? Es básicamente redundar sobre lo que ya nos han dicho, Ah, ¿sí? Porque esa parte, si te fijas bien, estaba simplemente haciendo un resumen. sí, Dice que resumen. lo preexistencial se vuelve existencial en los siete absolutos. Ya sabemos, y lo hemos hablado, que cuando hablábamos de las fases del yo soy, es algo pre-realidad, preexistencial, que luego se vuelve existencial cuando se manifiesta en los siete absolutos. También viste que decía que se vuelve funcional en las triunidades. Lo vimos en el documento anterior y ya lo sabemos, como las relaciones distintas que hace la primera fuente y centro con los otros absolutos son los que permiten que la realidad tenga, sea funcional. Sabemos que la primera triunidad, que son las relaciones personales del Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito, no trinidad, no triunidad, como funcionan como personas, entonces eso da unos potenciales. Así como cuando está involucrada en la segunda trinidad, los potenciales hacia el modelo, hacia la realidad cósmica y así todas las trinidades. Entonces, toda la realidad existe en base a que las trinidades son funcionales. Ujú. Básicamente eso es lo que está diciéndonos allí y que están involucradas deidades que lo leíamos en el documento pasado, deidades que dan, tanto proveen el cosmos, como que proveen la mente, como que proveen el espíritu, proveen la personalidad. Esto lo hacen las deidades, ¿no? Bien, gracias. 5. La promulgación de la realidad finita. Así como la diversificación original del yo soy debe ser atribuida a la abolición inherente y autocontenida, del mismo modo la promulgación de la realidad finita debe ser adscrita a los actos volitivos de la deidad del paraíso y a los ajustes repercusionales de las triunidades funcionales. Antes de la deidadización de lo finito, parecería que toda diversificación de la realidad se produjo en niveles absolutos, pero la acción volitiva que promulga la realidad finita connota una cualificación de la absolutez e implica la aparición de relatividades. Aunque presentamos esta narrativa en forma secuencial y describimos la aparición histórica de lo finito como derivativo directo de lo absoluto, es necesario recordar que los trascendentales tanto precedieron como siguieron a todo lo que es finito. Los últimos trascendentales finales son, en relación con lo finito, tanto causales como de consumación. La posibilidad finita es inherente en el infinito, pero la transmutación de posibilidad a probabilidad e inevitabilidad debe ser atribuida a la autoexistente voluntad libre de la primera fuente y centro, que activa todas las asociaciones de la triunidad. Solo la infinidad de la voluntad del Padre podría haber cualificado el nivel absoluto de existencia para eventuar un último o crear un finito. Ahí pudiera comentar algo, si me deja mostrar. Sí, 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 sí. Dentro de una lámina como para tratar ok, mira. Vamos a suponer, ¿verdad? De manera ejemplo, que todo lo que está fuera de la burbuja es la realidad absoluta, ¿sí? Porque acabamos de lo que tú acabas de leer, decía que pareciera que todas estas relaciones se dieron en un nivel absoluto en un momento. Pero el título de esta sección es la promulgación de la realidad finita. Es decir, que hubo un momento en el que las deidades dijeron, vamos a hacer el nivel finito. ¿Ok? Entonces, el nivel finito obviamente es una atenuación del nivel absoluto de la realidad de las deidades. Entonces, vamos a poner en nivel finito todo lo que está dentro de esta burbuja.
Todo lo que está dentro de la burbuja es el nivel finito y todo lo que está afuera es el nivel absoluto. Ahora hablemos de la pequeña membrana que separa la realidad finita de la realidad absoluta. La pequeña membrana sería la realidad última, que si nosotros estamos aquí adentro, si estamos adentro de la burbuja y vemos hacia afuera, pareciera que el nivel último está más allá del nivel finito. Pero si nosotros estamos aquí afuera de la burbuja y vemos hacia lo finito, pareciera que la realidad última estuviera antes de la burbuja, antes del nivel finito, ¿correcto? Desde esa perspectiva. Entonces, por eso es que el revelador dice, aquí en lo que tú acabas de leer, que para nosotros, que en relación a nosotros, las realidades últimas son tanto antes como después, son prefinitas y posfinitas, son causales y son de consumación, ¿sí? Porque es algo que está más allá de la realidad finita, visto desde aquí, pero visto desde la realidad de la eterna, está antes, la precede, ¿sí? Te quería mostrar el ejemplo de la burbuja, lo uso mucho porque es la forma en que yo trato de aterrizar los conceptos, porque veo que la realidad finita estaría limitada solamente a ese campo dentro de la burbuja y la realidad absoluta fuera. ¿Y qué ocurre si nosotros nos acercamos a la capa de la burbuja? Sabemos que dentro de la realidad finita estamos dependiendo totalmente del tiempo y el espacio. Sabemos que en la realidad absoluta del paraíso no hay tiempo ni hay espacio. Entonces, en esa pequeña membrana que está entre las dos realidades, se puede trascender el tiempo y trascender el espacio. Es por eso que en esa membrana de realidad es que existen los trascendentales y por eso es que es el nivel último de la realidad. Gracias, Pablito. Con la aparición de la realidad relativa y cualificada, surge en la existencia un nuevo ciclo de realidad, el ciclo de crecimiento, un majestuoso gesto hacia abajo desde las alturas de la infinidad hacia el dominio de lo finito, que por siempre se columpia hacia adentro, hacia el paraíso y la deidad, por siempre buscando aquellos altos destinos conmensurados con la fuente infinita. Estas transacciones inconcebibles marcan el comienzo de la historia universal, marcan la llegada a la existencia del tiempo mismo. Para una criatura, el comienzo de lo finito es la génesis de la realidad. Visto por la mente de la criatura, no hay actualidad concebible antes de lo finito. Esta realidad finita, de nueva aparición, existe en dos fases originales. Uno, máximos primarios, la realidad supremamente perfecta, el tipo abona de universo y criatura. Dos, máximos secundarios, la realidad supremamente perfeccionada, el tipo superuniversal de criatura y creación. Estas son, pues, las dos manifestaciones originales, la constitutivamente perfecta y la perfeccionada por evolución. Las dos están coordinadas en las relaciones de la eternidad, pero dentro de los límites del tiempo son aparentemente diferentes. El factor temporal significa crecimiento para lo que crece. Los finitos secundarios crecen. Por lo tanto, lo que están creciendo han de aparecer incompletos en el tiempo. Pero estas diferencias, que son tan importantes de este lado del paraíso, son inexistentes en la eternidad. Hablamos de lo perfecto y de lo perfeccionado como máximos primarios y secundarios, pero aún hay otro tipo. Se producen relaciones trinidizadas y otras entre los primarios y los secundarios, dando como resultado la aparición de máximos terciarios, cosas, significados y valores que no son perfectos ni perfeccionados y que sin embargo están coordinados con ambos factores ancestrales. Todo tuyo, Pablo.
Un ejemplo Para de ese, explicar esta última parte que... sí, de ese último párrafo, ¿qué es lo que ocurre? Ahí están los máximos primarios. Los máximos primarios, ¿quiénes son? Por ejemplo, los habitantes de Abona, los habitantes del universo central, porque ellos fueron creados, recordemos que estamos forzando el lenguaje hacia el nivel temporal, si ellos fueron creados perfectos, ¿sí? Mientras que nosotros, que somos ciudadanos del tiempo y del espacio, fuimos creados imperfectos. Entonces, ahí vemos dos diferentes fases de los máximos primarios y los máximos secundarios. Los máximos secundarios, nosotros somos los mínimos secundarios. ¿Por qué digo los mínimos secundarios? Porque tenemos que llegar a perfeccionarnos primero para entrar dentro de esa categoría de máximos primarios, secundarios. Actualmente es solamente un potencial. El caso es que un ser creado en perfección y un ser como nosotros, perfeccionado por toda la lucha del tiempo y en el espacio, tenemos dos diferentes formas de perfección, ¿sí? Nosotros en base a la experiencia, ellos en forma intrínseca, natural, nativa. Y ese hecho, y que nos interrelacionamos en Abona, ellos se benefician de nosotros y nosotros contribuimos con ellos. Ahora, en esa interrelación hay seres ascendentes que de repente quieren optar por hacer un proceso de trinidización. Vamos a suponer, fulano de tal fue de un planeta, subió, llegó hasta el paraíso. Y un ser del paraíso o de Abona se conocen y dicen, yo tengo esta idea y yo tengo la misma idea y empiezan a darse cuenta que tienen exactamente la misma idea de producir un tipo de criatura. Se ponen de acuerdo, les otorgan los permisos necesarios y trinidizan un ser, es decir, traen a la existencia un nuevo ser. Ese ser creado entre un máximo primario y un máximo secundario es un ser terciario, vamos a decirlo así. Es un ser que no es ni perfecto ni perfeccionado, que no corresponde a la actual era universal, pero tampoco a la era existencial. De ahí es donde aparecen lo que llaman seres trinizados por criaturas. Esos seres trinizados por criaturas son seres perfectos en su concepto original, pero en todas las demás cosas su sabiduría es relativa. Por eso no son ni perfectos ni perfeccionados. Esos son los que encajan en esa última, en los seres de esa última definición de los terciarios máximos. Seres o cosas que están en relación con el tiempo, con el espacio, en relación con los niveles absolutos de la eternidad, pero en relación, porque no pertenecen a ninguna. De hecho, dicen los reveladores que los seres trinizados por criaturas corresponden a la próxima era universal, era el nivel último. Gracias, Pablito. Le paso entonces a Carlitos. Gracias, Rita. Las repercusiones de la realidad finita. La entera promulgación de las existencias finitas representa una transferencia de los potenciales a los actuales dentro de las asociaciones absolutas de la infinidad funcional. Entre las muchas repercusiones de la actualización creadora de lo finito, podemos citar, primero, la respuesta en la deidad, la aparición de los tres niveles de la supremacía experiencial, la actualidad de la supremacía del espíritu personal en Abona, el potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo, y la capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial que actúa en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. Pablo, cuando usted considere necesario, me interrumpe para comentar algo. Mientras tanto, yo sigo. 2. La respuesta en el universo, que ocurre en la activación de los planes arquitectónicos para el nivel espacial del superuniverso, y esta evolución aún está progresando por todas partes de la organización física de los 7 superuniversos. 3. La repercusión en forma de las criaturas. Esta repercusión a la promulgación de la realidad finita dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Abona y de ascendentes evolucionarios perfeccionados desde los 7 superuniversos. Pero alcanzar la perfección como experiencia evolucionaria creativa en el tiempo implica algo distinto de perfección o punto de partida. Por lo tanto, aparece la imperfección en las creaciones evolucionarias.
y este es el origen del mal potencial, la mala adaptación, la desarmonía y el conflicto. Todas estas cosas son inherentes al crecimiento evolutivo, desde los universos físicos hasta las criaturas personales. Cuarto, la respuesta de la divinidad. Esta respuesta a la imperfección inherente en el retraso de la evolución se revela en la presencia compensadora de Dios el séptuple, por cuyas actividades lo que se está perfeccionando es integrado tanto con lo perfecto como con lo perfeccionado. Este retraso temporal es inseparable de la evolución, que es creatividad en el tiempo. Debido a ella, así como también a otras razones, el poder todopoderoso del Supremo se basa en los éxitos de la divinidad de Dios el séptuple. Esta demora de tiempo permite la participación de la criatura en la creación divina, haciendo que las personalidades en forma de las criaturas se vuelvan socios con la deidad en la obtención del desarrollo máximo. Aún la mente material de la criatura mortal de este modo se torna socio con el ajustador divino en la dualización del alma inmortal. Dios el séptuple también provee técnicas de compensación para las limitaciones experienciales de la perfección inherente, así como también para compensar las limitaciones de la imperfección anteriores a la ascensión. Bueno, aquí pudiéramos comentar básicamente lo que acabas de leer, es podemos ver qué repercusiones ha tenido en la realidad, en toda la realidad, el hecho de que se hubiese promulgado la realidad finita, ¿no? Entonces vemos varias repercusiones. La deidad responde. ¿Cómo responde la deidad? Con Dios el Supremo. Dios el Supremo que está creciendo y en algún momento va a estar manifestado, pero está creciendo en tres fases, nos dice aquí. Está creciendo como espíritu en Abona, pero también está creciendo en poder, porque está tratando de controlarse y de estabilizar todo el cosmos superuniversal. Y también está creciendo a nivel mental, en un nivel que por ahora está desconocido, en un nivel de la supremacía futuro, cuando estemos en los niveles del espacio exterior. Luego vemos de que hay una respuesta del universo. El universo, de hecho, está en crecimiento, está en formación, y eso está así. Todo ese crecimiento ocurre para que las criaturas, llámese nosotros, tengamos ese campo de juego y ese lugar para una aventura de crecimiento. También hay una repercusión, esa es la parte del universo, y nosotros como criaturas, ya lo acabo de decir allí, que es la tercera repercusión que tú leíste. Y la cuarta es la divinidad, que no obstante con que tenemos una representación del Supremo que está creciendo junto con nosotros, hay un acercamiento de la deidad, que es Dios el séptuple, ¿no? Dios el séptuple, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Infinito, el Ser Supremo, los 7 espíritus maestros o rectores y los creadores supremos. Un acercamiento de la deidad a decirnos, ok, hicimos la realidad finita, pero aquí estamos presentes, dándole la mano, vénganse para acá, suban junto con nosotros porque este es el camino. Esas fueron las repercusiones en toda la realidad del hecho de promulgado la realidad finita. Gracias, gracias, Pablo. Bueno, ahora yo los dejo con Flor para que entonces así podamos terminar todo el documento en una sola emisión. Buenísimo, ¿no? Sí, sí. Dios, Es fascinante. Pablo, por favor, me interrumpes cuando tú juzgues conveniente, ¿de acuerdo? gracias, chévere. Ya. 7. La eventuación de los trascendentales. Los trascendentales son subinfinitos y subabsolutos, pero superfinitos y supercriaturales. Los trascendentales se eventúan como nivel integrante correlacionando los supervalores de los absolutos con los máximos valores de los finitos. Desde el punto de vista de la criatura, lo que es trascendental parecería haberse eventuado como consecuencia de lo finito, desde el punto de vista de la eternidad, en la anticipación de lo finito. Y están los que han considerado un preeco de lo finito. En estos cuadritos yo traté de explicarme lo que dice arriba. En realidad simplemente estoy dándole secuencia a lo que dice el texto.
En lo primero, por ejemplo, que dice que los trascendentales son subinfinitos y subabsolutos, puse arriba lo infinito y lo absoluto, o sea, ellos están, digamos, en medio, y luego dice, pero superfinitos y supercriaturales. Entonces, abajo quiere decir que ellos están por arriba de lo que es lo finito y las criaturas. Y luego aquí, con flechitas, con la palabra correlacionando, cómo ellos correlacionan supervalores de los absolutos con los máximos de los finitos. De igual manera, aquí en estos dos cuadritos traté de poner cómo es cada una de los puntos de vista, ¿no? Desde la criatura y cómo es el punto de vista desde la eternidad. Es nada más lo que dice el texto, pero yo soy más gráfica, entonces yo necesito palitos y bolitas para explicarme a veces. Bien, lo que es trascendental no es necesariamente algo que no se desarrolla, pero es súper evolutivo en el sentido finito. Tampoco es no experiencial, pero es súper experiencial en su significación para las criaturas. Tal vez la mejor ilustración de dicha paradoja sea el universo central de perfección. Este no es en realidad absoluto. Solo la isla del paraíso es verdaderamente absoluta en el sentido materializado. Tampoco es una creación evolucionaria finita, como lo son los 7 superuniversos. Abona es eterno, pero no invariable en el sentido de ser un universo de no crecimiento. Está habitado por criaturas, nativos de Abona, que no fueron nunca realmente creadas porque existen eternamente. Abona, de este modo, ilustra algo que no es exactamente finito ni aún absoluto. Abona, además, actúa como amortiguador entre el paraíso absoluto y las creaciones finitas, ilustrando aún más la función de los trascendentales. Pero Abona mismo no es trascendental, es Abona. Así como el supremo está asociado con los finitos, el último está identificado con los trascendentales. Pero, aunque así comparamos el supremo con el último, ellos difieren en más de un grado. La diferencia también es asunto de cualidad. El último es algo más que un super supremo proyectado en el nivel trascendental. El último es todo eso, pero aún más. El último es una eventuación de nuevas realidades de deidad, la cualificación de nuevas fases de lo que hasta ese momento ha sido no cualificado. Entre aquellas realidades que están asociadas con el nivel trascendental se encuentran las siguientes. 1. La presencia de deidad del último. 2. El concepto del universo maestro. 3. Los arquitectos del universo maestro. 4. Las dos órdenes de organizadores de la fuerza del paraíso. 5. Ciertas modificaciones en la potencia del espacio. 6. Ciertos valores del espíritu. 7. Ciertos significados de la mente. 8. Las cualidades y realidades absónitas. 9. La omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. 10. El espacio. El universo en el cual vivimos ahora puede ser concebido como existente en los niveles finito, trascendental y absoluto. Este es el escenario cósmico en el cual se representa el drama sin fin del funcionamiento de la personalidad y de la metamorfosis de la energía. Todas estas realidades múltiples están unificadas absolutamente por varias triunidades, funcionalmente por los arquitectos del universo maestro y relativamente por los 7 espíritus rectores, los coordinadores subsupremos de la divinidad de Dios el séptuple. Dios el séptuple representa la revelación de la personalidad y la divinidad del Padre Universal a las criaturas de estado tanto máximo como submáximo. Pero hay otras relaciones séptuples de la primera fuente y centro que no pertenecen a la manifestación del ministerio espiritual divino de Dios, que es espíritu. En la eternidad del pasado, las fuerzas de los absolutos, los espíritus de las deidades y las personalidades de los dioses reaccionaron en respuesta a la autovoluntad primordial de la autovoluntad autoexistente. En esta era universal, estamos todos presenciando las estupendas repercusiones del vasto panorama cósmico de las manifestaciones subabsolutas de los potenciales ilimitados de todas estas realidades. Y es totalmente posible
que la continuada diversificación de la realidad original de la primera fuente y centro pueda proceder hacia adelante y hacia afuera, a lo largo y a lo ancho de las edades, más y más hacia los horizontes lejanos e inconcebibles de la realidad absoluta. Este documento fue presentado por un Melquisedec de Nevadón. La lectura de hoy fue a cargo de Carlitos García, Claudio Fernández, Rita Colantonio, Flor Robles y, por supuesto, pues con la participación de Pablo en esta lectura. Voy a dejar de compartir. Pablo, me dice si quieres que te comparte algo del texto. Adelante, todo Muy tuyo. interesante tal vez resaltar, bueno, un documento fuerte, pero bonito porque ¿no? Da un tremendo contexto sobre la realidad. Por ejemplo, pensar en el espacio. Uno puede pensar que el espacio es infinito, pero nos acaban de decir, y por lo tanto, si es infinito, asume uno que es absoluto, y no es así. El espacio es último, ¿no? Hace ratico nos estaban diciendo los reveladores que a pesar de que el universo maestro pareciera ser infinito, tiene un límite, pero cuando termina esa realidad cósmica, aún queda espacio. Pero ese espacio no queda de manera infinita, tiene un punto. ¿Sí? Un punto porque el espacio es último. Lo que abarca más allá del espacio es la presencia, esa sí es absoluta, del absoluto no cualificado. Eso me parece supremamente interesante, ¿no? Destacar, porque nos ayuda a identificar lo que podemos entender como los niveles últimos de la realidad, ¿no? De esta otra fase, perdón, de esta otra parte, la parte, ¿cómo es que se llama el título de la última que leíste? Ya, Los trascendentales. la evolución de los trascendentales. Nuevamente volvemos a la burbuja. Voy a ponerla un momentico porque siempre me parece como un muy buen ejemplo. Esta. Sí, ahí se ve, ¿verdad? La burbujita. Sí. Sí. Entonces, nuevamente, si estamos dentro de la burbuja, los niveles superiores, que sería llegar hasta la membrana, ¿verdad? Serían los máximos niveles de lo finito hacia cualquier dirección. Pero si estamos en el nivel absoluto, es una atenuación realmente, pero está en contacto. O sea, el nivel último de la realidad está en contacto directamente con los niveles absolutos y directamente con los niveles finitos. Eso nos puede dar un grado de contexto nuevamente con los seres que viven en ese nivel o ¿no? Y todas las realidades en ese nivel, que son realmente trascendentes. Tú empezaste la lectura diciendo son subinfinitos, son subabsolutos, pero son superfinitos, ¿no? Y supercriaturas. O sea que en realidad son superiores a nosotros, inferiores a los seres absolutos, si lo pudiera decir así, de esa forma, en grado, pero inclusive también leíste que el último es más, no solamente como si fuese un super supremo, sino es mucho más que un super que supremo. Es como un reflejo proyectado de la realidad si la vemos desde aquí. Y si la vemos desde allá, es una pequeña atenuación. Entonces, el nivel último es la parte más difícil para mí de entender, de hacernos una idea, ¿no? Porque los otros son por contraste, el nivel absoluto y el nivel de finito. Pero ese nivel intermedio de trascendencia de tiempo y de trascendencia de espacio es un poco más complejo tal vez de aterrizar en alguna imagen, en alguna figura, en algún gráfico. Eso es lo que pudiera aportar por ahora. Y me Muchas alegra mucho gracias, que Pablo. se pudiera terminar el documento, qué bueno. Es un Sí, ¿no? Y poco además es largo. fascinante y nos amplía el panorama, ¿no? O sea, nos da Sí, nuevos elementos para poder desarrollar la imaginación y tratar de algún modo, desde nuestra perspectiva, y buscar algún tipo de explicación y conocimiento además, ¿no? Fascinante, sí. fascinante, verdaderamente. Gracias, Pablo. No, Bueno, gracias a usted. paso el micrófono a Carlitos. Gracias, Flor. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias muy especiales también a Pablo por su ayuda y a Rita y a Claudio por ayudarnos en la lectura. Los esperamos entonces el próximo jueves que continuamos con la realidad. Eh, los niveles de la realidad en el universo. Se titula el documento 106 del próximo jueves. Que siempre digo, una leidita antes no nos hace daño. Y volver a ver este video varias veces, como pues para escuchar con más calma y tranquilidad los comentarios. Uno puede colocar pausa, devuelve, vuelve y escucha. Y entonces eso es una gran ayuda cuando tenemos ese tiempo para
para hacer así. ¿Waldemar va a decir alguna cosa? Sí, sí, siga Waldemar. No, nada más felicitarlos a todos porque aunque es muy difícil, nos va clarificando todo un poquito más y cada vez que lo volvemos a leer y esta última parte, pues también está como para curantear y para estarnos enriqueciendo. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias, Waldemar. Gracias, feliz Muchas semana. gracias, Pablito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Un pues abrazo. entonces, no siendo más, si Pablo quiere decirnos alguna cosa, finalmente, Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. igualmente, Pablo. Que así sea, Bien, Pablo. gracias, Pablito. Muchas Gracias, gracias a Pablo. todos. Gracias, Chao, feliz Hasta día. chao, luego, gracias. bendiciones para Abrazo a todos. todos. Gracias, Bye, Pablo. bye.